Esta es una conferencia que quise juntar para poder expresar nuestra pasión por esta especialidad. Entonces, no está avanzando esto. Bueno, ahora sí. Hubo un momento en que entrar en el corazón no era una rutina, era una decisión. No había protocolos consolidados, no había plataformas que sostuvieran cada paso. Había conocimiento y había mucha incertidumbre. Por supuesto, ¿qué cardiólogo intervencionista no conoce la decisión de Werner Forssmann que lo llevó a introducirse a él mismo un catéter en el año 1928? Y hasta dónde podemos llegar sin abrir el pecho. Y aquí tenemos al doctor Andreas Gründzik con un póster en Perros donde la gente se preguntaba en el año 1976, ¿ustedes vieron ese señor loco con el póster del perro? Esto nunca funcionará. Era la exhibición del póster de Andreas Gründzik en el Congreso de la American Heart Association en el año 1977. Y aquí viene una pregunta silenciosa. ¿Hasta dónde podemos llegar? Esta era la mesa de la cocina donde Gründzik hacía sus balones junto con su esposa para poder hacer las dilataciones coronarias. El mundo ya había dado el primer paso. Gründzik realizó su angioplastia en el 1977. Un balón inflado dentro de una arteria había cambiado la historia. Esta subespecialidad que nosotros tenemos. Pero una técnica no existe del todo hasta que alguien decide sostenerla en otro lugar, con otras condiciones, con otras limitaciones. Ahí comienza la verdadera historia. Esta, señores, es nuestra primera angioplastia coronaria, que ahora no quiere funcionar. A ver. Ahorita estaba funcionando, ahora no quiere funcionar. A ver si. Bueno, esta fue la primera angioplastia coronaria en el año 1994, cuando regresar no fue cómodo, fue una elección. Nos entrenamos en España. En 1994 hicimos la primera angioplastia sin stent, con lo que había, con un aparato super VHS y con todo lo que aún no sabíamos. Ese día no sentimos grandeza, sentimos un gran peso. Y este fue el artículo que salió en el periódico ese día. También, mira, el Raskin sí quiso funcionar. Hicimos un Raskin, el doctor Mendoza y yo, el primero. Recuerdo que aquel niñito parecía sacado de una película de misterio, el pobre azulito. Y cuando ese balón se infló, cuando ese balón rompió ese septo, el niño se puso rosadito y empezamos la cardiología intervencionista pediátrica. Empezó el doctor Mendoza y hoy día hay un gran desarrollo en el país sobre ello. Y luego empezamos a hacer todo tipo de cosas. Todo lo que nosotros creíamos que era necesario para avanzar, no nos arredrábamos. Primera angioplastia primaria con un balón sin stent, valvuloplastías mitrales, los primeros stents en el año 1996, el uso de 2B3A,
Bueno, y también quisimos siempre transmitir el conocimiento. Y en el año 1998 empezamos una serie de congresos internacionales incluso con transmisiones en vivo, que lo hicimos durante 7 años, del año 1998 al 2005. Aquello era increíble poder montarlo. El aparataje no era nada digital. Teníamos que estar 48 horas en la sala con la gente de la telefónica, una línea dedicada. Pero sí, y siempre lo recuerdo, tuvimos el apoyo de Solasi. Solasi vino a esa primera conferencia y siempre se mantuvo al lado nuestro. Y seguimos haciendo cosas, todas las que ustedes se pueden imaginar que podíamos hacer con nuestro medio y en nuestro país. Y este es el timeline de cómo fuimos haciendo todas esas innovaciones. Durante un tiempo creímos que ese era el centro de todo, hacerlo, avanzar, resolver. El pionero vive en esa ilusión. Pero el tiempo introduce otra pregunta. El día que hicimos las TAVIs, las valvuloplastias aórticas, y un día nos detuvimos y dijimos, ¿y después? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurre cuando nosotros no estemos? Ahí comienza el verdadero trabajo. Y les voy a mencionar una paradoja en la filosofía griega que siempre me ha acompañado. La formuló Eubúlides de Mileto, de la escuela megárica. Se le conoce como la paradoja del sorites. Si uno tiene un montón de arena y empieza a retirar los granos uno a uno, ¿en qué momento deja de ser un montón? No hay un punto exacto, no hay una frontera clara, y sin embargo, el cambio ocurre. Transmitir. Esa era la respuesta. Dejar lo que conocíamos. Enseñar. El fellowship de hemodinamia nació en ese espacio. No como una estructura perfecta, sino como una forma de sostener ese proceso de transmisión. Continuarte. Esa era la esencia de por qué nosotros decidimos embarcarnos en hacer un fellowship, una subespecialidad de hemodinamia intervencionista, porque nosotros habíamos pasado, y muchos de los que están aquí, lo que era salir de su país, dejar a sus familias, vivir otra realidad, vivir en sociedades diferentes, con nostalgia, pero también con ilusión, para realizar lo que nosotros habíamos elegido y nos había elegido a nosotros como pasión. Grano a grano, así se transforman las especialidades. No en un instante heroico, porque créanme, tuvimos muchísimos fracasos que nos enseñaron, sino en una acumulación silenciosa de decisiones, de aprendizaje, de correcciones, hasta que un día ya es otra cosa, es una forma de vida. Y todos los que estamos aquí, los cardiólogos intervencionistas que estamos aquí, sabemos de lo que estoy hablando, de esa ansiedad, de ese frío que se nos mete en la barriga, en el pecho, cuando tenemos un caso importante. El otro deja de seguirte y empieza a continuarte. No solo lo que hacemos, sino como pensamos cuando lo hacemos. Te copian, porque la técnica se aprende, pero el criterio se forma en la duda. ¿En qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a poner? ¿Cómo saldrá este paciente? Y en ese tránsito ocurre algo inevitable. El otro deja de seguirte
y empieza a continuarte. En 1977, la humanidad lanzó una sonda al espacio, Voyager. A bordo llevaba un disco de oro, una especie de mensaje, la anatomía de un hombre y una mujer, sonidos de la tierra, música, imágenes de lo que somos. Muchos de los ingenieros que la diseñaron ya no están. Y sin embargo, la sonda sigue viajando. En estos días se creía que estaba muerta y se restauró. Y llegó hasta donde nadie se pensó que iba a llegar. Porque las cosas hechas con propósito y cuidado pueden durar más que quienes la crean. Y esa idea siempre me ha resultado muy familiar. Y esto me conlleva, esto me retrotrae a los viajes cuando nuestros padres nos llevaban a su pueblo a ver a los abuelos, camino a Asua, la travesía, el calor, los juegos, la playa y una imagen que vuelve con nitidez, el agua del aljibe. Lo sacábamos con mis primos, la vertíamos en un filtro de porcelana, sin hielo, sin nevera, y mágicamente estaba fría. Había algo allí que no se explicaba del todo, una coherencia entre lo hecho con cuidado y el resultado. Quizás por eso todo se conecta, la sonda que sigue viajando, el agua que se enfría sin artificio, el médico que continúa lo aprendido. Todas responden a lo mismo. Cuando algo se hace con propósito, encuentra una forma de durar. Hubo intentos tempranos de construir lo colectivo. No todos esos intentos prosperaron. Toda obra humana atraviesa zonas donde lo individual pesa más, donde lo común se diluye antes de consolidarse. La fundación de Azotzi fue una maduración en el año 2023, el 27 de mayo. Una forma de darle estructura a algo que ya venía gestándose, grano a grano, como en la paradoja. Las instituciones, cuando logran sostenerse, se parecen a esas obras que sobreviven a sus creadores. Y aún así, siempre existe una tensión sutil, persistente. No desaparece, se reconoce y se supera cuando el propósito es mayor. Con el tiempo, todo evoluciona. Este señor, Ibn Khaldun, tunecino, en el año 1377, hace 700 años, escribió La anatomía invisible de las civilizaciones, una obra que no se limita a narrar la historia, sino que la direcciona, no como un relato, sino como un organismo. Y para mí leyendo esto fue muy importante. La asibilla, como él la llamó, la cohesión que sostiene a los grupos humanos, esa fuerza invisible que no aparece en los registros oficiales ni en los decretos, es la que determina el ascenso y la caída de las civilizaciones. Cuando es intensa, los pueblos resisten, crean, conquistan. Cuando se debilita, comienza una forma silenciosa de deterioro. Las sociedades, según él, siguen un ciclo reconocible. Nacen con austeridad y propósito. Crecen con disciplina y expansión. Se refinan en el lujo y en ese mismo refinamiento pierden la tensión interna que las sostenían. El poder introduce la comodidad. La comodidad diluye la cohesión
y la pérdida de cohesión anuncia el colapso. No ocurre de una forma abrupta, se instala lentamente como un proceso degenerativo. En ese sentido, la historia de las civilizaciones se parece más a la fisiopatología que a la épica. En medicina lo vemos todos los días. No es repetición, es legado. Llegan nuevas tecnologías, nuevas herramientas, pero lo esencial no cambia al mismo ritmo, porque lo esencial no es la técnica, es la forma en que decidimos usarla. Es como decidimos usarla. Entrar en el corazón fue un acto técnico. Quedarse en otros fue una decisión. Hace apenas unos días, la humanidad, esto no quiere avanzar, a ver. Hace apenas unos días, la humanidad volvió a mirar hacia la luna. Otros nombres, otras manos, otra generación. Y sin embargo, es la misma travesía. Sigue viajando mucho después